bien, vamos a hacer este dibujito. Aquí vamos a tener nosotros una fuente. Y a esta fuentecita le vamos a poner un diodo. Pero este diodito va a ser un diodo LED. Es un diodo emisor de luz. Para yo poder poner este diodito aquí necesito un resistor. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener una corriente que va a pasar por acá. Va a pasar por acá y va a llegar acá. Entonces, si nosotros vemos acá, este componente que está acá va a ser un diodo. Este diodo se comporta, ¿se acuerdan? Se comporta como una fuentecita. Esto, a mí lo que me gusta que hagan ustedes es un análisis de los circuitos. No es, recordemos que les comentaba, no es darles como toda la información, traten de buscar ustedes un análisis de circuito para ver qué es lo que yo puedo hacer o no puedo hacer con eso. Entonces aquí tenemos vamos a decirlo así, un circuito en serie, y por aquí viaja solo una corriente. Por aquí va a viajar solo una corriente. ¿Qué es lo que pasa con esta corriente? Que esta corriente ya nosotros la establecimos aquí, con lo que vimos en lo del diodo, ¿verdad? Nosotros ya la acabamos de establecer. ¿Era cuánto? 25 miliamperios para ese diodo. Entonces, esto es 25 amperios. Así. Perdón, 25 miliamperios en amperios son 0.025 en amperio. Esto va a ser la corriente que va a circular por este componentillo. Entonces, aquí ya vamos atando cabos, aquí ya tenemos, y aquí vamos a tener 12 voltios también. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos la tensión, por eso el fabricante nos da dos parámetros, nos da el parámetro de la tensión y nos da el parámetro de la corriente. Entonces, por ahí tenemos 2.5 voltios, por ejemplo. Y por acá viene también entonces, esta corriente va a pasar por acá. Y esta resistencia es la que yo necesito calcular. Pues ya tengo casi todos los datos para poder hacer esto. Tengo todos los datos para poder hacer esto. Entonces, lo que hacemos aquí es como una mallita, ¿verdad? Eso es una mallita. Vamos a tener menos el voltaje de la fuente, ¿verdad? Vamos a tener más el voltaje del diodo, que en este caso son 2.5 voltios. Y vamos a tener aquí una resistencia por una tensión que me va a dar un voltaje, que va a ser la caída de tensión que hay acá. Entonces va a ser más la corriente que pase por aquí por la resistencia que pase por acá. Pero también aquí hay un detalle muy interesante, que este circuitillo está en serie y yo sé cuál es este voltaje y yo sé cuál es este voltaje. Entonces, en un circuito en serie nosotros sabemos que el voltaje que está aquí, recordemos que esto va a dar una caída de tensión más o menos, el voltaje que está acá va a ser el voltaje de la fuente. El voltaje que está acá, en esta malla, va a ser el voltaje de la fuente. Y aquí nosotros tenemos también un voltaje que ya está definido. Entonces, vean qué interesante. El voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo, en este caso son 2.5 voltios, me va a dar la caída de tensión que tengo acá. Pero por ley de Ohm, como ya yo conozco, vamos a poner la ley de Ohm por acá, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero si yo calculo, como yo tengo la intensidad por acá, vamos a bajar un poquito esto para que se vea, para terminar con el asunto. Si yo tengo el voltaje por acá y tengo la intensidad por la resistencia,
no conozco la resistencia, esta es mi incógnita. Entonces yo puedo pasar esto a dividir acá. Voltaje entre intensidad va a ser igual a la resistencia. Entonces ya teniendo el valor de esta caída de tensión, que va a ser este, si yo paso esta intensidad a dividir acá, me va a dar el valor de mi resistencia. Entonces, este voltaje menos los 2.5 voltios de la caída de tensión entre 0,025 amperios va a ser el valor de la resistencia. Y eso es de aproximadamente unos 380 ohmios, dice Don Roy. 380 ohmios.